La serie de manga y anime Another es una obra de Yukito Ayatsuji, quien creó la historia original y colaboró con Hiro Kiyohara en la ilustración del manga. La obra se originó como una novela ligera escrita por Ayatsuji en 2009 y luego fue adaptada al manga y al anime. El concepto de Another gira en torno a los elementos del horror, el misterio y el suspenso, centrándose en una maldición ancestral y la consecuente cadena de tragedias que afectan a los personajes involucrados. El punto de partida de la historia es el 15º aniversario de la muerte de una estudiante llamada Misaki, quien falleció en un accidente en la escuela Yomiyama. Los estudiantes de la clase 3 de esa escuela comienzan a experimentar fenómenos extraños y muertes inexplicables, lo que lleva a la especulación de que el espíritu de Misaki sigue presente en la clase. Sin embargo, la particularidad es que un estudiante, Koichi Sakakibara, se muda a la ciudad y se une a la clase 3. Pronto descubre que hay algo mucho más siniestro en juego. El concepto central se basa en la idea de una maldición que afecta a la clase y que está relacionada con la muerte de Misaki. La maldición se manifiesta en forma de muertes inexplicables y horribles, accidentes que ocurren cada año en la clase. Para contrarrestar esta maldición, los estudiantes y la comunidad en general adoptan un enfoque extremadamente cauteloso, evitando mencionar a la estudiante fallecida y manteniendo ciertas tradiciones y precauciones. La trama se desarrolla a medida que Koichi se adentra en los secretos de la clase y descubre que existe una figura conocida como el muerto extra o otro. Este otro es una persona que, debido a un error burocrático o una omisión deliberada, sigue siendo considerada viva en los registros oficiales a pesar de estar muerta. La presencia de este otro desencadena la cadena de muertes y desgracias. El concepto base de Another es la exploración de cómo una maldición ancestral, el secretismo y la negación pueden dar lugar a un ciclo de muertes y tragedias. La serie se centra en el suspenso y la tensión, y a menudo juega con las expectativas del lector o espectador, creando giros inesperados y momentos impactantes. Éxito sangriento. Como Another se convirtió en un clásico del horror moderno. La saga de Another, que incluye la novela ligera, el manga y el anime, ha logrado un éxito notable dentro del género de horror y misterio. Su popularidad se deriva de varios factores que contribuyen a su atractivo para los fanáticos del género. Y más allá, en primer lugar, su éxito radica en su capacidad para generar una atmósfera de suspense y tensión desde el principio. Desde el misterioso incidente inicial hasta las muertes inexplicables que siguen la historia, engancha a los espectadores y lectores con un sentido constante de inquietud. La habilidad del autor para tejer una trama en la que cada pequeña pista y detalle contribuye al misterio general es crucial para mantener el interés y la intriga. Además, el diseño de los personajes desempeña un papel importante en el éxito de la saga. Los personajes están cuidadosamente construidos con personalidades distintivas y antecedentes intrigantes, lo que permite a los lectores y espectadores conectarse con ellos y sentir empatía por sus situaciones. Koichi Sakakibara, en particular, actúa como un avatar para la audiencia, ya que él también está tratando de descubrir los secretos detrás de las muertes. Esta conexión emocional añade profundidad a la historia y hace que el público se preocupe por el destino de los personajes. Otro factor crucial es la mezcla efectiva de elementos sobrenaturales y racionales. A medida que la trama se desenvuelve, se plantea la cuestión de si los eventos son causados por una maldición real o si hay explicaciones más lógicas detrás de las muertes. Esta ambigüedad mantiene a los lectores y espectadores adivinando y fomenta la especulación, lo que resulta en conversaciones y teorías entre los fanáticos. El arte visual en el manga y el estilo de animación en el anime también contribuyen al éxito de la saga. La adaptación visual de la serie captura la oscuridad y la tensión de la trama de manera efectiva, utilizando la paleta de colores y la dirección artística para establecer el tono adecuado. Las escenas impactantes y las representaciones detalladas de las muertes contribuyen a la impresión duradera que la saga deja en la mente de la audiencia. Raíces del terror. Inspiraciones culturales y literarias en Another. La creación de cualquier obra artística, ya sea una novela, un manga o un anime, involucra una serie de influencias y elementos que los creadores incorporan para enriquecer y dar forma a la historia. En el caso de Another, tanto la novela ligera original como sus adaptaciones posteriores al manga y al anime están llenas de guiños y referencias que contribuyen a la riqueza de la trama y al atractivo para los fanáticos del género de horror y misterio. Uno de los aspectos más notables en la creación de Another es su profundo homenaje al género de terror y sus convenciones. El título mismo, Another, sugiere la idea de una dimensión adicional, una capa de realidad que esconde secretos oscuros. Esta noción de otro mundo es un guiño sutil a la clásica dualidad entre el mundo de los vivos y el de los muertos, que es común en muchas obras de terror. Además, la elección de un escenario escolar como telón de fondo para la historia es un guiño a la tradición de las historias de terror ambientadas en instituciones educativas. Este entorno es especialmente efectivo, ya que crea un contraste entre la supuesta inocencia y seguridad de un lugar de aprendizaje y la oscuridad de los acontecimientos que se desarrollan en su interior. Esta elección es un homenaje a obras como Carrie de Stephen King, donde el entorno escolar también desempeña un papel crucial en la trama de terror. Los guiños literarios también son evidentes en el enfoque enigmático de los personajes y las referencias literarias ocultas a lo largo de la narrativa. Los nombres de los personajes a menudo están relacionados con figuras históricas o literarias, agregando capas de significado y profundidad a sus personalidades. Esto es una reminiscencia de las obras de Agatha Christie, donde los nombres a menudo sugieren aspectos de los personajes y sus motivaciones. La propia estructura de la historia, con su énfasis en las muertes inexplicables y el desenmarañamiento gradual de la verdad,
verdad, es un tributo al género de misterio, la revelación de pistas y detalles que los lectores y espectadores pueden detectar, pero que no siempre son obvios. Crea una participación activa y genera discusiones entre los fanáticos. Otro guiño interesante es la forma en que Another juega con la idea de la maldición ancestral, una noción que es común en las historias de terror japonesas y asiáticas en general. Esto se entrelaza con la cultura y la tradición japonesa de supersticiones y creencias sobrenaturales. La mitología como espejo oscuro en Another. La serie no solo se destaca por su atmósfera de horror y misterio, sino también por su sutil pero significativa utilización de referentes mitológicos que añaden profundidad y capas adicionales de significado a la trama. A lo largo de la serie se pueden identificar conexiones y alusiones a diversas mitologías que enriquecen la experiencia de los lectores y espectadores. Uno de los referentes mitológicos más notables en Another es la noción de una maldición ancestral que afecta a la clase 3-3 de la escuela Yomiyama. Esta idea tiene similitudes con la noción de maldiciones ancestrales presentes en diversas culturas y mitologías. Por ejemplo, en la mitología griega, la familia de los Atreides es maldecida por los crímenes de sus antepasados, lo que resulta en una serie de tragedias en las obras de Esquilo y Sófocles. Esta conexión sugiere que la maldición en Another puede considerarse como una manifestación moderna de temas mitológicos más antiguos relacionados con la retribución y el karma. Además, la figura del muerto extra está conectada con la idea de los fantasmas vengativos que se encuentran en muchas culturas y mitologías. Estos fantasmas son almas atormentadas que regresan para vengarse o perturbar a los vivos. En Another, el muerto extra representa una figura condenada a permanecer en el mundo de los vivos debido a una negligencia o error en los registros oficiales. Esta conexión a la figura del fantasma vengativo agrega un matiz sobrenatural a la trama y refleja temas mitológicos de justicia y redención. Otro referente mitológico se relaciona con el concepto de la muerte como un evento cíclico. En muchas mitologías, la muerte no se considera el final definitivo, sino más bien una transición a otro estado o mundo. En Another, la serie juega con esta idea, al retratar cómo las muertes en la clase 3-3 parecen estar atrapadas en un ciclo repetitivo, una especie de eterno retorno. Esta noción es similar a las creencias en la reencarnación o la vida después de la muerte en varias mitologías. Además, la ambientación de la historia en una pequeña ciudad costera japonesa puede evocar referencias a las leyendas y mitologías locales. Muchas áreas costeras en Japón tienen historias de espíritus y seres sobrenaturales asociados con el mar y la naturaleza. Aunque no se aborden directamente en la serie, estas influencias culturales pueden añadir un trasfondo sutil a la trama: vida, muerte y destino. La filosofía en el corazón de Another. La serie no solo se limita a ser una obra de horror y misterio, sino que también toca aspectos filosóficos que invitan a la reflexión sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la responsabilidad humana. Uno de los puntos filosóficos más destacados en las sagas de Another es la exploración del concepto de culpa colectiva y la idea de que nuestras acciones individuales pueden tener consecuencias más allá de lo que percibimos. En la serie, la maldición que afecta a la clase 3-3 de la escuela Yomiyama es el resultado de una negligencia pasada. La negligencia de los adultos en registrar correctamente a una estudiante fallecida, Mei Misaki, crea un ciclo de muertes y tragedias. Esta noción refleja un concepto filosófico que ha sido discutido a lo largo de la historia: la culpa colectiva. La culpa colectiva se refiere a la idea de que un grupo de personas puede ser responsable de ciertos actos o circunstancias, incluso si no todos los individuos en el grupo participaron activamente en esos actos. La negligencia inicial de los adultos resulta en la maldición que afecta a la clase. Los estudiantes de la clase 3-3 sufren las consecuencias de las acciones de otros, lo que plantea preguntas éticas y filosóficas sobre la justicia y la responsabilidad. Este concepto puede ser interpretado desde una perspectiva kármica o de causalidad. En muchas filosofías orientales y religiones existe la noción de que nuestras acciones tienen consecuencias más allá de lo que podemos ver directamente. Esta idea se manifiesta en la forma en que los estudiantes de la clase 3-3 sufren las consecuencias de una negligencia pasada que no cometieron. Además, la serie también examina cómo las personas pueden tratar de escapar de las consecuencias de sus acciones, pero a menudo se encuentran atrapadas en un ciclo de tragedias. Esto se relaciona con el concepto filosófico de samsara en el budismo, que se refiere al ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. La maldición representa un ciclo similar de muertes repetitivas. El laberinto mental. Aspectos psicológicos en las sagas de Another. La serie va más allá de ser simplemente una historia de horror y misterio. También aborda aspectos psicológicos profundos que reflejan las complejidades de la mente humana. A lo largo de las sagas se exploran varios temas psicológicos que agregan profundidad y dimensión a la trama, así como al desarrollo de los personajes. Uno de los puntos psicológicos más notables en las sagas de Another es la representación de la paranoia y la pérdida de la realidad. Desde el inicio de la serie se establece una atmósfera de paranoia en la que los personajes no saben en quién confiar y en la que todos parecen ser potenciales portadores de la maldición. Esta sensación de paranoia refleja los temores inherentes a la psicología humana: el miedo a lo desconocido, la desconfianza hacia los demás y la ansiedad sobre lo que podría suceder. A medida que los eventos escalan y las muertes continúan, esta paranoia se intensifica, llevando a la claustrofobia emocional de los personajes y a una creciente sensación de aislamiento. El fenómeno de la pérdida de la realidad es otro aspecto psicológico significativo que se explora en Another. A medida que la trama avanza y más muertes ocurren, los personajes comienzan a cuestionar su propia percepción de la realidad. La línea entre lo
lo que es real y lo que es una ilusión se difumina, lo que refleja cómo el trauma y la tensión pueden afectar la mente humana. Esta pérdida de la realidad puede llevar a la desorientación y al desequilibrio emocional, lo que se ve claramente en la serie a medida que los personajes enfrentan situaciones cada vez más angustiantes. Además, la serie explora la forma en que los personajes lidian con la culpa, el remordimiento y el trauma. Las muertes trágicas y violentas tienen un impacto profundo en la psicología de los personajes y sus reacciones varían desde la negación y el shock hasta la búsqueda obsesiva de respuestas. La culpa también es un tema recurrente, ya que algunos personajes se sienten responsables de la maldición debido a sus propias acciones pasadas o decisiones que tomaron. El punto psicológico de la serie también se relaciona con cómo los personajes enfrentan la inevitabilidad de la muerte. La sensación de estar atrapados en un ciclo de tragedias y muertes refleja la lucha humana contra la idea de la mortalidad y la falta de control sobre el destino. Este temor a la muerte y la ansiedad que provoca son temas universales que resuenan en la psicología de todos nosotros. La espiral del terror. ¿Cómo se construyen los giros narrativos? En Another, la serie es conocida por su intrincada trama y sus diversos arcos narrativos que se entrelazan para crear una experiencia de lectura y visualización cautivadora. Cada arco aporta capas adicionales de misterio, tensión y desarrollo de personajes, contribuyendo al atractivo general de la serie. El primer arco narrativo de Another se centra en la presentación de los personajes principales, especialmente Koichi Sakakibara y Mei Misaki. A medida que Koichi comienza su vida en la escuela Yomiyama, descubre la existencia de una misteriosa maldición que rodea a su clase. La introducción de la maldición y la revelación gradual de sus efectos mortales establece la base del suspense y la intriga de la historia. Este arco inicial plantea muchas preguntas sobre la naturaleza de la maldición y cómo afectará a los personajes. El segundo arco se centra en la investigación de Koichi y Mei para desentrañar la verdad detrás de la maldición y la identidad del muerto extra. A medida que los protagonistas se sumergen en la historia de la clase 3-3 y buscan pistas para detener la cadena de muertes, el suspense aumenta. Este arco narra los esfuerzos de los personajes para descubrir la causa de las tragedias y desarrolla sus relaciones a medida que trabajan juntos para resolver el misterio. El tercer arco se caracteriza por las revelaciones impactantes sobre la maldición y la identidad del muerto extra. A medida que los secretos se descubren y las piezas del rompecabezas encajan, los lectores y espectadores son llevados a una montaña rusa emocional de sorpresa y shock. Las verdades inquietantes que emergen en este arco transforman la historia y llevan a un clímax lleno de tensión y drama. El cuarto arco narrativo explora las ramificaciones emocionales y psicológicas de las revelaciones anteriores. Los personajes se enfrentan a la angustia, el remordimiento y el dolor, mientras intentan lidiar con la maldición y las implicaciones de sus acciones. Este arco profundiza en la psicología de los personajes y aborda las consecuencias de la búsqueda de la verdad. El quinto arco, que podría considerarse el clímax de la serie, se desarrolla en medio de un clima de creciente desesperación y caos. Los eventos se desarrollan rápidamente y los personajes luchan por detener la maldición y evitar más muertes. Este arco presenta un enfrentamiento final lleno de tensión y resolución de conflictos, cerrando muchos de los hilos narrativos que se han construido a lo largo de la serie. Héroes y víctimas. La construcción de personajes inolvidables en Another, la serie, es reconocida no solo por su atmósfera de horror y sus intrincados arcos narrativos, sino también por la diversidad y profundidad de sus personajes. Cada personaje en la serie contribuye de manera significativa al desarrollo de la trama y a la creación de una experiencia rica y emocional para los lectores y espectadores. Koichi Sakakibara, el protagonista, es el hilo conductor de la historia. Al ser un estudiante recién transferido a la escuela Yomiyama, se convierte en los ojos a través de los cuales el público descubre la maldición y sus efectos. Koichi es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie, pasando de la curiosidad inicial a un compromiso total con la resolución del misterio. Su actitud reflexiva y observadora lo convierte en un contraste efectivo con la atmósfera inquietante que lo rodea. Mei Misaki es otro personaje central cuya presencia es fundamental para la trama. Mei es una chica misteriosa con un parche en el ojo, y su relación con la maldición es el epicentro del misterio. Su carácter tranquilo y enigmático añade una dimensión intrigante a la historia. A medida que su conexión con Koichi se desarrolla, los lectores y espectadores son testigos de la gradual revelación de la verdad detrás de la maldición. Los personajes secundarios también tienen un impacto significativo en la serie. Los compañeros de clase de Koichi, incluidos los estudiantes de la clase 3-3, desempeñan un papel importante en la construcción del ambiente de paranoia y miedo. Cada uno tiene su propia personalidad y aporta una perspectiva única a la historia. La interacción entre estos personajes revela sus temores y dudas, añadiendo capas de complejidad a la narrativa. Los personajes adultos, como los profesores y los familiares, también influyen en la trama. Sus esfuerzos por proteger a los estudiantes y mantener la maldición en secreto aportan un elemento de conflicto y desconfianza. Estos personajes representan la autoridad y la lucha por preservar la apariencia de normalidad en medio del horror sobrenatural. Un aspecto destacado de Another es la ambigüedad en torno a los personajes y sus motivaciones. Esta ambigüedad refuerza la sensación de paranoia y sospecha constante que permea la serie. Los giros inesperados y las revelaciones sobre los personajes mantienen a los lectores y espectadores en vilo, cuestionando constantemente quién es confiable y quién podría estar relacionado con la maldición, terror y controversia. Los debates que desató Another, la serie, a pesar de su éxito en el género de horror y misterio, no estuvo
estuvo exenta de controversias y debates en su recepción. Estas polémicas surgieron debido a varios aspectos de la serie, que generaron discusiones entre los fanáticos críticos y la audiencia en general. Una de las principales controversias que rodeó a Another se relacionó con la representación gráfica y explícita de la violencia y las muertes en la serie. A lo largo de la trama se muestran escenas impactantes y detalladas de muertes horribles y sangrientas. Esto generó debates sobre si esta representación era necesaria para la trama, o si cruzaba límites en términos de contenido perturbador. Algunos argumentaron que estas escenas eran esenciales para establecer la atmósfera de horror y shock que buscaba la serie, mientras que otros consideraron que eran excesivas y podrían ser perturbadoras para algunos espectadores. Otra polémica estuvo relacionada con el tratamiento de ciertos temas tabú como el suicidio y la violencia escolar. La maldición y las muertes en la serie tienen vínculos con eventos trágicos del pasado, y esto llevó a debates sobre si estos temas sensibles deberían ser abordados en una obra de entretenimiento. Algunos críticos argumentaron que Another podría trivializar estos problemas graves al incorporarlos en una trama de terror, mientras que otros argumentaron que la serie podría generar conciencia sobre estos temas y su impacto en la sociedad. Además, la revelación de la identidad del muerto extra y las razones detrás de la maldición también generaron controversias en torno a la lógica y la coherencia de la trama. Algunos fanáticos sintieron que la explicación final era confusa o forzada, lo que llevó a debates sobre si la serie había logrado cerrar adecuadamente todos los hilos narrativos. También hubo debates sobre el final de la serie y si proporcionaba un cierre satisfactorio para los personajes y la trama en su conjunto. Algunos espectadores expresaron insatisfacción con la forma en que se resolvieron ciertos elementos y cómo se manejaron las consecuencias finales. Cómo Another cambió sin perder su esencia. Evolución de un ícono del horror. Ha sido un proceso fascinante que ha llevado a su consolidación como una obra icónica en el género de horror y misterio. Desde sus inicios como una novela ligera escrita por Yukito Ayatsuji en 2009, hasta su adaptación al manga y al anime, la serie ha experimentado cambios y refinamientos que han contribuido a su éxito duradero y a su impacto en la cultura popular. La serie comenzó como una novela ligera publicada en 2009. En esta etapa inicial, el autor sentó las bases de la trama estableciendo la premisa de la maldición que afecta a la clase 3-3 de la escuela. Yomi-yama. La atmósfera de misterio y horror se estableció desde el principio, atrayendo a los lectores con la intriga en torno a la maldición y las muertes inexplicables. El siguiente paso en la evolución de Another fue su adaptación al manga. Con la colaboración del ilustrador Hiro Kiyohara, la historia se trasladó al formato visual en 2010. Esta adaptación permitió que los lectores experimentaran visualmente la tensión y el horror de la trama a través de los detalles visuales y las expresiones de los personajes. El formato del manga también permitió explorar los elementos visuales de manera más profunda, como las escenas de muerte y los momentos de suspense. Finalmente, en 2012, Another fue adaptada al anime. Esta adaptación animada llevó la historia a un público aún más amplio y permitió que los espectadores experimentaran la serie en movimiento con voz y música que contribuyeron a la atmósfera. La adaptación al anime también permitió una mayor exploración de las escenas impactantes y las revelaciones finales, creando momentos memorables para los fanáticos. A lo largo de su evolución, la serie también ha generado una comunidad de fanáticos apasionados que han contribuido a su longevidad. Los debates sobre la trama, las teorías sobre la identidad del muerto extra y las discusiones sobre los aspectos filosóficos y psicológicos de la serie han mantenido viva la obra en la conversación en línea y en las redes sociales, construyendo el legado. Cómo Another se transformó en lo que es hoy. A lo largo de su evolución, la serie Another ha experimentado una serie de cambios y transformaciones que la han llevado a convertirse en la obra que es hoy en día. Desde sus inicios como novela ligera hasta su adaptación al manga y al anime, la serie ha atravesado diferentes etapas que han contribuido a su identidad y atractivo únicos. La serie Another comenzó su viaje como una novela ligera en 2009. Desde el principio, estableció su atmósfera de misterio y horror al introducir la premisa de la maldición que afecta a la clase 3 de la escuela Yomi-yama. Esta premisa inicial sentó las bases para el desarrollo de la trama y el establecimiento del tono oscuro que caracteriza a la serie. La adaptación al manga en 2010 llevó la historia a un nuevo formato visual. Esto permitió a los lectores experimentar visualmente la tensión y el horror de la trama a través de los detalles visuales y las expresiones de los personajes. La adaptación al manga también permitió una mayor exploración de las escenas de muerte y los momentos de suspense, llevando a la serie a un público aún más amplio. El siguiente paso en la evolución de Another fue su adaptación al anime en 2012. Esta adaptación llevó la historia a la vida en movimiento con voz, música y animación que contribuyeron a la atmósfera inquietante. El anime permitió una exploración más profunda de los elementos visuales y auditivos, lo que llevó a la serie a un nivel completamente nuevo de inmersión para los espectadores. Sin embargo, es importante reconocer que si bien la serie ha experimentado transformaciones, algunos elementos centrales han permanecido constantes. La atmósfera de misterio, horror y suspenso sigue siendo un sello distintivo de la serie en todas sus formas. La premisa de la maldición y su impacto en los personajes también ha sido un hilo conductor a lo largo de su evolución, de terror a olvido, como el tiempo impactó a Another. A lo largo del tiempo, las sagas de Another han experimentado ciertos aspectos que podrían considerarse como una decadencia en comparación con su impacto y calidad iniciales, aunque la serie ha sido aclamada por su atmósfera de horror y misterio, así como por su exploración de temas filosóficos y psicológicos.
psicológicos, ciertos factores pueden haber contribuido a una sensación de decadencia en la percepción de la serie. Uno de los aspectos que podría haber contribuido a la decadencia de sus sagas es la sobreexplotación del concepto central de la maldición. A medida que la serie se ha expandido a través de diferentes medios como el manga y el anime, y ha continuado con secuelas y spin-offs, el enfoque constante en la misma premisa podría haber llevado a una falta de frescura y originalidad. La repetición del mismo patrón de muertes y maldición en diversas iteraciones podría haber disminuido el impacto emocional y la sorpresa que tenía en los inicios de la serie. Además, la introducción de ciertos elementos sobrenaturales y explicaciones complejas en entregas posteriores podría haber contribuido a la decadencia. A medida que la trama se expandía y se profundizaba, algunas explicaciones podrían haberse vuelto excesivamente intrincadas o difíciles de seguir, lo que podría haber disminuido el atractivo para ciertos espectadores o lectores. Otro factor podría ser el agotamiento de personajes y tramas convincentes. A medida que se expande una serie, existe la posibilidad de que los personajes adicionales y las historias secundarias no sean tan impactantes o bien desarrollados como los originales. Esto podría llevar a una sensación de repetición o falta de conexión emocional con los nuevos elementos introducidos. Además, el cambio en el equipo creativo o en la dirección de la historia podría influir en la percepción de decadencia. Si los creadores originales no están involucrados en proyectos posteriores, la coherencia y la visión de la serie podrían verse afectadas, lo que resultaría en un deterioro de la calidad general.